esta lectura, vamos a orar. Padre mío, te ruego que me des la unción, el poder del Espíritu Santo para predicar en esta mañana. Yo no soy capaz de disertar sobre tan magnífico tema encontrado en las Escrituras. Pero si tú me usas, Señor, el mensaje puede ser para salvación a los perdidos en esta hora reunidos, que pudieran estar entre nosotros. Y puede ser, oh Señor, para un tremendo impulso para los hermanos que por alguna razón se han desanimado de tus cosas. Y puede, Señor, llevar a la decisión final a aquella que han estado indecisos con respecto de su relación contigo. Puede ser, Señor, de un impulso grande a todos los que hemos puesto nuestra fe en ti. Lléname de tu Santo Espíritu. Lléname, Señor. Necesito tu poder para predicarles a mis hermanos y amigos. Ayúdanos, controla el tiempo, los pensamientos y sentimientos. Muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. El domingo pasado hablamos del pecado. Y el pecado, hermanos, tiene como compañera a la vergüenza. Todo aquel que pecare será avergonzado. Usted y yo sabemos bien que el pecado siempre trae vergüenza. Se acompaña de la vergüenza. Cuando de pronto somos sorprendidos en el pecado, nos avergonzamos. Hay vergüenza. Recuerdo aquella vez que llegué por detrás de un hermano que se encontraba fumando. Iba a entrar a una frutería y yo lo vi, lo iba a buscar, pero lo encontré en el camino. Vi que su carro venía, me di la vuelta, me regresé y él se bajó de su carro con un cigarro en las manos. Yo llegué por detrás de él y cuando este hermano me vio traía el cigarrillo en la boca. Sintió vergüenza. El pecado siempre trae vergüenza. Pero el pecado trae como paga posterior el infierno. A todos nos gusta hablar de la bondad de Dios, del amor de Dios. Y es precisamente por el amor de Dios que el infierno se nos predica en la Biblia y se nos enseña en las Escrituras. Es precisamente porque Dios nos ama y su bondad nos cubre, porque se predica el infierno desde los púlpitos de las iglesias cristianas que todavía sostienen la fe. La Biblia nos dice que Jesucristo es, y la Biblia nos dice que Dios es bondad, pero también es severidad. Romanos 11:22 dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Es mi propósito enseñar esta verdad a la iglesia para que estemos conscientes de lo que hemos escapado por la gracia de Dios. Para que estemos preparados también para defender nuestra fe ante todo aquel que la demande. Y estar preparados para defender nuestra doctrina ante aquellos que han negado la doctrina del infierno. Y es mi propósito predicar la doctrina del infierno en la Biblia para que aquel que no conoce a Cristo en esta mañana sea salvo del lago del infierno. 3 puntos ocuparán nuestro mensaje. Primero, el alma del hombre no cae en la inconsciencia al morir el cuerpo. Segunda de Corintios 5:8. Si no quieren ir a buscarlos, solamente escuche con atención, pero sí quisiera que los apuntaran, y si después de haber terminado no alcanzaron con todo eso y tienen interés, con mucho gusto les doy una copia de mi bosquejo. Segunda de Corintios 5:8. Lo que queremos ver en estos versículos que mencionaré enseguida, hermanos, es que el alma del hombre no cae en la inconsciencia al morir el cuerpo. Muchas personas dicen que el alma se duerme cuando la persona muere. Hay doctrinas dentro del mismo cristianismo que enseñan el sueño del alma. La persona que se muere, dicen, cae en la inconsciencia total y no va a despertar hasta la resurrección de entre los muertos. Pero es necesario, hermanos, primeramente encontrarnos con una realidad bíblica
que enseña que la inconsciencia después de la muerte no es inconsciencia del alma. La muerte es sencillamente la separación del alma y del cuerpo, y hablo de la muerte física, pero de ninguna manera es que el hombre caiga en la inconsciencia después de que ha muerto. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El primer versículo mencionado, 2 de Corintios 5:8, que acabo de leer, indica que el apóstol Pablo estaba creyendo que tan pronto como él estuviera ausente del cuerpo, estaría presente al Señor. Y eso ya nos da luz respecto del asunto que estamos tratando. Cuando la persona se muere, no queda en la inconsciencia su alma, porque la Biblia enseña que tan pronto como uno está ausente del cuerpo, se presenta delante del Señor. No vamos a ver lo que conviene a nuestros oídos ver o escuchar. No vamos a ver, hermanos, lo que más suave pudiera escuchar. Vamos a ver la realidad, lo que la Biblia dice. Vamos a volver nuestros ojos a lo que la Biblia dice, no lo que la gente dice. No lo que nosotros quisiéramos saber o escuchar, sino lo que la palabra de Dios dice. Y aquí dice que ausentes del cuerpo estaremos presentes al Señor. Y Filipenses 1:23, también la palabra de Dios nos habla de esta manera. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, la palabra de Dios nos dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10 dice así, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Notan ustedes en estos pasajes, y en este último especialmente dice que las almas de los que habían muerto estaban clamando y decían, ¿hasta cuándo, Señor, juzgas nuestra sangre de los que están en la tierra? Eso es lo que enseña la Biblia. Y entre muchos otros pasajes vamos a encontrar la primera cosa que quiero dejar por sentada. El alma del hombre no cae en la inconsciencia cuando muere el cuerpo. Sigue el alma plenamente consciente inmediatamente después de morir. Eso dice Dios en la Biblia. Eso dice Dios en su palabra. Es posible que usted haya sido engañado respecto de este asunto. Es posible que usted haya sencillamente ignorado este asunto y a lo mejor algún día le dice, bueno, pues está descansando en la tumba. Pues, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Ya por fin pasó a descansar tal o cual persona. Su alma sigue consciente. Partir y estar con Cristo, dice Pablo. Ausente del cuerpo y presentes al Señor. En la congregación de los espíritus de los justos, dice la Biblia. Y Apocalipsis, acabamos de ver, las almas de los que habían sido muertos clamaban. Eso habla de conciencia después de la muerte. No pueden ser pasajes tipológicos, no puede estarse hablando de una parábola, se está refiriendo de situaciones reales y de lo que el apóstol Pablo en esos casos creía respecto de lo que para él era la muerte. Inspirado por el Espíritu Santo, San Pablo escribe y dice, partir y estar con Cristo como un acto instantáneo de aquella persona que muere creyendo en el Señor Jesucristo. El alma del hombre no cae en la inconsciencia al morir el cuerpo. Número 2. Todos los que mueren sin Cristo van al infierno. Todos los que mueren sin Cristo van al infierno. En el Antiguo Testamento, la palabra para referirse al infierno es Seol. Pero la palabra Seol tiene dos usos en la Biblia.
El primero es tumba. En Génesis 37:35, la palabra de Dios nos habla de Seol como la tumba. Y faltaría tiempo para mencionar todos los versículos que hablan tanto del Seol como la tumba, como de un lugar de castigo. Veremos solamente uno, Génesis 37:35. La palabra de Dios dice aquí: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y aquí se refiere sencillamente a la tumba, al sepulcro. Pero la palabra Seol en el Antiguo Testamento también se hace referencia como un lugar de castigo. En el Salmo 9:17, por ejemplo, encontramos esta expresión: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y si notamos, hermanos, la intención y el contexto del pasaje, está hablando de un lugar de tormento a donde irán los malos. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y hermanos, si se refiriera solamente al malo como impío, como inicuo, entonces querría decir que los buenos no se van a morir. Aquí no está hablando de la tumba únicamente, está hablando de un lugar de tormento donde serán conducidos todas las gentes que se olvidan de Dios. Y dice la palabra Seol. En Proverbios 7:27, espero que los estén captando, y a veces repito 2 veces o 3 el versículo. Acabo de mencionar Salmo 9:17 y ahora Proverbios 7:27, y dice así: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. La palabra Seol ahí indica un lugar de castigo futuro. Y en Isaías capítulo 28 y versículos 15 al 17, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y aquí se usa en el versículo 15 la palabra Seol como un lugar de castigo futuro. La palabra Seol en el Antiguo Testamento entonces queda entendido que tiene dos usos. Uno para sencillamente referirse a la tumba, al sepulcro donde va el cuerpo, y la otra acepción de la palabra para un lugar de castigo futuro. Y serían muchísimos los versículos que pudiéramos mencionar en este contexto. La palabra en el Nuevo Testamento que corresponde a Seol es Hades. La palabra que trae con fiebre a los testigos de Jehová es Hades. La palabra que trae confundidos a aquellos que no quieren aceptar la salvación de Cristo es Hades en el Nuevo Testamento, y corresponde a Seol del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dije la palabra es Seol y se refiere a tumba y a lugar de castigo futuro. Y en el Nuevo Testamento la palabra que corresponde es Hades, y la encontramos en Lucas capítulo 16 versículos 23, 24 y 25 del Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo 23 al 25. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Y claramente se enseña aquí que la palabra Hades se refiere a un lugar de tormentos. Otro pasaje donde encontramos el Hades en el Nuevo Testamento es Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. De la muerte y del Hades. Si Hades fuera solamente la muerte o el sepulcro o la tumba, no se tendría que repetir como algo separado o algo diferente. Tengo las llaves de la muerte y del castigo eterno, o sea, Hades.
En Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 dice: miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Noten ustedes que llevaba el nombre de Muerte, el caballo amarillo, simbólicamente representando aquí la muerte, y le seguía el Hades, el lugar de tormento. En 1 Corintios 15:55 encontramos estas palabras. 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh Hades, tu victoria? Traducido aquí, sepulcro. La palabra Hades se refiere a un lugar de tormento. La palabra sepulcro está usada en 1 Corintios capítulo 15 porque está hablando de la resurrección. Pero no puede referirse al lugar donde descansa el cuerpo, porque está hablando de un reto, de un alarido de victoria sobre el sepulcro. Y aquí la palabra sepulcro está indicando mucho más que un pedacito de tierra excavado donde reposan los huesos de una persona que ha dejado de existir. La palabra aquí es Hades y se refiere a un lugar de tormento. Otras designaciones para el lugar de tormento. Todos estamos bajo el punto número 2, todos los que mueren sin Cristo van al infierno. Dijimos que la palabra en el Antiguo Testamento es Seol, y a veces tiene la indicación de un lugar de castigo futuro, no solamente de tumba. Dijimos que la palabra que corresponde en el Nuevo Testamento es Hades y se refiere a un lugar de tormento. Pero no solamente estas son las escrituras en las que encontramos el infierno, el lago de fuego en el que la iglesia cristiana por todos los siglos ha creído y lo ha defendido, sino que la base de esta doctrina está en muchas otras declaraciones y designaciones bíblicas para el lugar de tormento. En Mateo 25:41 encontramos, por ejemplo, la definición o la declaración de fuego eterno. Y dije Mateo 25:41. Y la palabra de Dios en este pasaje mencionado dice así, Mateo 25:41 dice de la siguiente manera: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí encontramos ya, hermanos, un principio en el que tenemos que reconocer que el infierno no ha sido, y tenemos que declarar, mejor dicho, que el infierno no fue preparado para la gente. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todos aquellos que hacen la voluntad del diablo serán trasladados al infierno también. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguna persona, ni uno solo, vaya al infierno. Prueba de ello es que nos dio a su Hijo amado para que pudiésemos escapar del infierno, y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos del infierno. El infierno no fue preparado para los humanos, pero todos los que rechazan al Señor siguen al diablo y les seguirán hasta el infierno. Y dice la Biblia, apartaos de mí, malditos, y se refiere a la gente que le rechazó, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces una designación de la Biblia es fuego eterno, donde el fuego será eterno, donde el fuego será eterno. Miles y miles de años hace que las personas que se rebelaron contra Dios murieron, y todavía el infierno sigue siendo un tiempo presente para ellos, porque la eternidad es la eternidad. Fuego eterno. Otra designación para el lugar de tormentos en la Biblia es la palabra Gehenna, que también trae confusión para muchas personas. En Mateo capítulo 5 versículo 22 dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El argumento contra la palabra Gehenna es que Gehenna era un lugar donde se quemaban los desperdicios, la basura fuera de la ciudad. Y ahí era un lugar donde había un fuego constante debido a que se quemaban las basuras. Y entonces, debido a esa explicación, a ese lugar que le llamaban Gehenna, los testigos de Jehová y quienes niegan el infierno dicen que para referirse a Gehenna solamente se refiere a un lugar donde se están quemando y se van a achicharrar las personas.
También los adventistas del séptimo día dicen que el castigo va a ser sencillamente un fundirse de las almas y ahí se acabó toda existencia. Pero la Biblia usa la palabra eterno. Y aquí dice el infierno de fuego. Traducida de esa manera la palabra Gehenna en el Nuevo Testamento. En Marcos 9, 43 al 48, escuche lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 9, 43 al 48, la Biblia dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la palabra Gehenna en el Nuevo Testamento. Infierno que nunca se apaga, infierno que arde, que nunca se apaga, fuego que no se extingue, fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere. Infierno, infierno. Otra designación en la Biblia para el infierno es juicio eterno. En Marcos 3:29, la palabra de Dios dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y repito aquí, la palabra dice eterno, juicio eterno, y habla del infierno. La definición del lugar de tormento también es juicio eterno. No he terminado todavía, me faltan muchos más. Pero quiero abrir un descanso aquí como un paréntesis, para advertir a todas aquellas mentes que en un momento dado podríamos escuchar lo negativo a los ojos de la sociedad que resulta conocer la doctrina del infierno. Mucha gente está pensando que enseñarles la realidad del infierno es negativo, traumático, y que tarda a las personas en su mente o retarda a las personas en su habilidad mental. Mucho se ha engañado diciendo que no se debe de hablar del infierno a la gente. Y hermanos, esas declaraciones y esas advertencias es lo que quizá está llevando a más vidas al infierno, más almas al infierno. El silencio de los púlpitos en las iglesias es lo que está conduciendo que quizá a más personas al infierno, porque ignoran el sacrificio del Señor Jesucristo. Y dígame usted si no nos impulsará a correr a los pies de Cristo y ser lavados por su sangre preciosa, el solo hecho de saber que un infierno ardiente y espantoso espera a todo aquel que le rechaza. Si ha de vivir traumado toda su vida, mejor traumado que quedar en el infierno por la eternidad. Si eso fuera verdad, me refiero a que se trauma la persona con el infierno. Ninguna persona se ha traumado con el conocimiento de la verdad. La verdad de Dios debe ser dicha, piense quien piense lo que piense. Y la Biblia dice que el infierno es fuego eterno, infierno de fuego, juicio eterno, tinieblas de afuera. Mateo 8:12 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo al centurión, 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. También es otra designación para el infierno. Oiga, si no se refiere al infierno aquí, entonces ¿a qué se refiere? Tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere si no se refiere ¿A qué se refiere cuando dice fuego eterno si no se refiere al infierno? ¿A qué se refiere entonces? Si se refiere a la tumba, ¿por qué no dice tumba y se acabó? Cuando dice infierno de fuego, fuego que no puede ser apagado, ¿por qué no dice basurero, si acaso es lo que quiere decir todo lo que quiere decir la palabra Gehenna? Porque Jesucristo ocupó sus labios y su sabiduría y su autoridad para decir fuego que no puede ser apagado, juicio eterno, tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12 es lo que acabo de mencionar. También la Biblia lo menciona como resurrección de condenación. Juan 5:29. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 29,
nos dice estas palabras: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También la palabra de Dios nos habla del infierno en otra designación y dice la muerte segunda. Apocalipsis 2, 11 y 12. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Apocalipsis 21, 8 también dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra designación para infierno es la muerte segunda. ¿Cuántos llevan, hermanos? ¿Cuántos han mencionado ahí en su listita? 6. Primero, fuego eterno. 2, infierno de fuego o Gehenna. 3, juicio eterno. 4, tinieblas de afuera. 5, resurrección de condenación. 6, muerte segunda. 7, eterna perdición. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, del Señor y de la gloria de su poder, excluidos de la presencia del Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. Está hablando de eterno. Cada vez que se refiere de alguna manera, generalmente está hablando de eterno. Y dice fuego eterno, infierno eterno, juicio eterno. Aquí dice perdición eterna. En segunda de Pedro, otra manera de designar el infierno, segunda de Pedro 2:4, es prisiones de oscuridad. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Prisiones de oscuridad. Hermanos, entonces la doctrina del infierno no fue un invento de los determinados religiosos. No, la doctrina del infierno no fue inventada por los españoles. La doctrina del infierno no fue inventada por los católicos. La doctrina del infierno es una doctrina fundamental de las Sagradas Escrituras, que no podemos ignorar, que no podemos olvidar, que va a llegar el momento en que nos va a impulsar a ser mejores y más fervientes cristianos y más tesoneros ganadores de almas. La Biblia no solamente define el infierno de esas maneras, sino hay otras más. Oscuridad de las tinieblas. Judas versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 13, como tiene un solo capítulo, digo el versículo, Judas 13. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Otra vez, dale con eternamente. Ahí está, oscuridad de las tinieblas. Hay algo más, Gálatas 3:10, maldición. Maldición de Dios, porque todos los que dependen las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Otra designación del infierno, del castigo eterno, del juicio eterno es maldición, maldición bajo el juicio de Dios en Gálatas 3:10. También en Juan 3:36 y Romanos 1:18, la Biblia menciona el infierno, el lugar de tormentos, como la ira de Dios. Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. ¿Cómo podremos explicar este versículo si negamos el infierno? La ira de Dios, ¿quiere decir acaso Dios te va a matar? ¿Es eso la ira de Dios? No, Señor. Dios es eterno, su amor es eterno, su salvación es eterna y el castigo que Él va a dar también será eterno. El pecado es contra un Dios eterno que va a castigarlo con un juicio eterno. Pecar es ofender a un Dios eterno y traerá como consecuencias el infierno eterno. Y la Biblia menciona la ira de Dios sobre él, ahí en Juan 3:36. Y Romanos 1:18 también la palabra de Dios nos dice la ira de Dios. Romanos 1:18 dice así:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una de las designaciones que más tendrá que sacudir la mente de los incrédulos es lo que la Biblia define como infierno o como lugar de tormentos en Apocalipsis 19:20 y 20:15. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Está bien, no le llame usted infierno. La Biblia insiste, lago de fuego entonces. Los que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted dirá, pues yo no puedo comprender por qué Dios va a mandar a una persona al infierno. No, Dios no quiere hacerlo. Es tu decisión la que te va a llevar al infierno o te salvará. Cristo se despojó de su trono de gloria. Dios se despojó de lo más preciado allá en el cielo para que no tenga usted que ir al infierno. Y en eso nos demostró su amor. No tienes que ir al infierno. Pero hermano pastor, dirá usted, ¿cómo una persona puede aguantar el infierno? Está carbonizado. ¿Cómo es que va a soportar toda la eternidad? No entiendo eso. Usted ha escuchado que la Biblia habla de una transformación del cuerpo. Para soportar las glorias del cielo, el creyente tendrá que ser transformado. ¿Usted cree que en este cuerpo aguantaríamos la gloria de la presencia de Dios? No lo soportaríamos. Hay veces que aquí mismo en la tierra nos llenamos de gozo y la presencia de Dios es tan real en nuestra vida muchas veces que el corazón parece que va a estallar. Cuando escuchamos un hermoso himno entonado, cuando escuchamos alguna enseñanza o predicación, hay veces que el gozo es tan grande en el pecho que parece que aquello no lo soportamos. Y cuando lo queremos explicar, no hay palabras para definir la forma en la que Dios nos visita y nos bendice muchas veces. Imagínese entrar al cielo, este cuerpo se desintegraría, no aguantaría, tendrá que ser transformado para gozar de las delicias. Primera de Tesalonicenses 4 nos dice que seremos transformados. Luego entonces, ¿cómo va a soportar en el infierno una persona? Su cuerpo será transformado. Y tendrá que soportar por la eternidad y la eternidad y la eternidad el castigo del infierno, porque la ira de Dios está sobre él. Lago de fuego, dice la Biblia, Apocalipsis 19:20 y 20:15, ya lo mencioné. También en Mateo 25:46, la Biblia define el castigo eterno como precisamente castigo eterno. Mateo 25:46. Mateo 25:46. Dice así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno. ¿Cuántas llevamos? 13. 13 diferentes formas en la Biblia de designar un juicio final, un castigo interminable. Pero no he terminado todavía. Marcos 9:44 y 46 dice donde el gusano no muere. Marcos 9:44 y 46. Dice así: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El 46 es exactamente lo mismo: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermano, no vengo aquí para tratar de explicar cómo va a funcionar el infierno. Ni pretendo aquí decirles a cuántos grados va a estar de temperatura el infierno. Ni tampoco cuántos van a estar trabajando en las calderas que harán funcionar el infierno. No estoy aquí para tratar de explicarle cómo se va a sentir y de qué tamaño y dimensiones va a estar el infierno, si está arriba o hasta abajo, aunque la Biblia refiere al infierno como abajo. En Proverbios, curiosamente. Algunos dicen que el gusano de ellos no muere, se refiere al gusano de su conciencia. ¿Verdad que el azote de la conciencia es algo duro?
Si se refiere al gusano de ellos no muere, se imagina un constante acusar por la eternidad de lo que fuimos cada uno de nosotros en cada una de nuestras acciones. Además, donde el gusano de ellos no muere, dice, y el fuego nunca se apaga. No cabe en esta mente el poder definir en qué consistirá cada uno de los diferentes castigos del infierno, pero por lo que vemos en las Escrituras se trata de una gran variedad de castigos y de tormentos en un lugar y un estado real. No he terminado todavía. Compañía de los demonios. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 25:41 de Mateo. Compañía de demonios. No quiero ser pesimista. ¿Se imaginaría usted vivir en una pesadilla constante? ¿Ha tenido usted pesadillas? Cuando despierta uno sintiendo que el corazón se le sale. Siente uno que anda flotando en el aire todavía. Qué bueno que me despertaste, le decimos a la compañera. Estaba soñando horrible y todavía los nervios están alterados. Eso es solamente una simple y ridícula pesadilla. ¿Ha sentido usted el pánico, el terror? No hay cosa que provoca más terror a la conciencia del humano que los demonios. Y la eternidad en el infierno está hablando de compañía de demonios, donde seres reales, espíritus reales, atormentarán vez tras vez a los condenados al infierno, mientras que ellos mismos también estarán castigados. Tormentos sin fin. Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11, tormentos sin fin. Número 16 bajo el número 2 romano en nuestro bosquejo. Apocalipsis 14:11 dice así la palabra de Dios. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué le va a pasar a estos? El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Tormentos sin fin. 16 cosas en nuestro estudio de hoy por las cuales en la Biblia se encuentra un lugar de castigo. Pero quiero terminar, hermanos, en la última parte de nuestra meditación con esta observación, casi para terminar, casi. El infierno es eterno. Para muchos el infierno es solamente una descarga eléctrica producida en un acto que mata a la persona. Y se van a pasajes como Habacuc, donde dice que los impíos serán como estopa. Pero la Biblia acompaña a la palabra infierno y a la palabra castigo con la palabra eterno. Eterno, eterno. Con un tanto de espíritu de crítica, le dije al hermano que usaba como introducción al principio de mi predicación esta mañana, aquel hermano que trabajaba con aquellos que no creían en el infierno eterno. Le digo, oiga, ¿y si creen en el cielo? Dice, sí, en el cielo sí. ¿Y el cielo va a ser eterno? Dice, sí va a ser eterno. Le digo, mire qué lindo. El cielo sí va a ser eterno, pero el infierno no, el infierno no existe. Qué casualidad. Qué convenenciero se vuelve el hombre de pronto. Le digo, mire nada más, qué bonito es creer que la Biblia dice vida eterna, pero cuando dice infierno eterno, vale vida eterna, pero infierno eterno mejor le arrancamos la hoja, porque eso suena muy feo. Suena más bonito, vida eterna. Pero la Biblia declara el infierno como eterno. La misma palabra que se usa para definir la duración de la vida que poseemos los creyentes en Cristo es la misma palabra que se usa para eterno en cuanto a relación, en cuanto a la condenación. 14 veces se refiere a vida eterna y 7 veces a infierno eterno.
En Juan capítulo 3, versículos 15 y 16, los pasajes que todo mundo conoce, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La duración de nuestra salvación también está definida como eterna. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. En 2 de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En Hebreos 9:12 se refiere a la redención consumada por Cristo a nuestro favor. En Hebreos 9:12 también como eterna, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En Hebreos 9:14 se refiere a la duración del Espíritu, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. También la duración de la herencia de los santos en Hebreos 9:15 se refiere como eterna, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había dado bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 11, la palabra de Dios se refiere a la duración del reino de Cristo como eterno. Segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque la palabra eterna, aionos, en el griego original, para definir que es eterna la vida en Cristo, que es eterna la salvación, que es eterna la duración del cielo, que es eterna la redención realizada por Cristo, que es eterna la duración del Espíritu, que es eterna la duración de la herencia de los santos, que es eterna la duración del reino de Cristo, es la misma palabra que se usa para referirse al castigo eterno, el infierno eterno, el lago de fuego eterno, las llamas eternas. El castigo de Dios sobre aquel que rechaza a Jesucristo es y será eterno. No importa quién lo niegue, no importa quién lo calle, no importa quién lo contradiga, no importa los argumentos que haya. La Biblia, la palabra de Dios, la infalible, sagradas escrituras dicen que hay un infierno eterno. El infierno es eterno. Es su posición contra lo que Dios dice. Y déjeme decirle, usted no es más sabio que Dios. Y son sus criterios contra lo que está establecido. O aceptamos que hay una salvación eterna o la negamos, porque tan cierta es la salvación eterna como la condenación eterna. Tan cierto es el cielo eterno como el infierno eterno. Tan cierto es el Dios eterno como un diablo eternamente condenado al infierno. Hay un infierno. Usted puede salir de aquí y dice, no creo. Bien, usted tiene libertad para creer, pero un día usted va a morir. Si la Biblia tiene razón, se va a encontrar usted en el infierno. Si usted tiene razón, se va a quedar consumido en los gusanos. Pero es su alma. No me diga usted que no tiene alma. No me diga usted que usted y yo somos solamente materia. Todos hemos tenido amigos, amigas. ¿Se acuerda de aquel amigo suyo que de pronto se murió? Vamos a ponerle de nombre Francisco. Don Francisco se murió. ¿Cómo? Si yo lo acabo de ver. Sí, no sé qué le pasó, un ataque al corazón, dicen, y luego no lo aguantó y se murió. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Vamos a ver a don Francisco. Y vamos allá.
Y encontramos que efectivamente don Francisco está tendido en una caja. La viuda y los hijos lloran por él. Pero ahí está don Francisco. Sí, es don Francisco. Si le hablamos, no nos oye. Tiene ojos, completitos sus ojos, pero no nos ve. Sus cuerdas bucales están todas completas, pero no puede hablar. Sus manos no pueden palpar, ni sus pies pueden andar. Sin embargo, es don Francisco. Lo reconocemos, y nos duele verlo ahí, tendido inerte. ¿Qué es la diferencia entre el Francisco que vimos hace una semana y el que ahora está tendido? Su alma salió de él. Eso es lo que le hacía ver y pensar, oír y hablar, palpar y andar. La pregunta es, ¿dónde está el alma de don Francisco en este momento? Si creyó en Cristo, vida eterna. Si le rechazó, condenación eterna. La Biblia dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las declaraciones de la Biblia en cuanto a la salvación del alma, hermano, y en todas sus doctrinas, son declarativas sin ninguna duda. Son declaraciones que no tienen ninguna conjetura. Son cosas que no se pueden poner en la balanza del juicio. Lo que Dios dice es así y se acabó. Y Dios dice que la única escapatoria del infierno es Cristo Jesús. No las religiones, no las obras, no los hombres. Cristo Jesús. Si tú mueres descansando en tu religión, recuerda que la religión no pagó el precio de tus pecados. Fue Cristo en la cruz. Si tú mueres confiando en tu líder religioso que inventó por ahí una religión cuando tenía 14 años o qué sé yo, ese individuo no murió por ti. Ningún ser humano líder, por más dotado que sea y por más político que pudiera estar encumbrado, no pagó el precio de la salvación, ni la Virgen, ni los santos, ni el Papa, ni el ministro, ni la Iglesia, ni el bautismo. Solo Cristo salva. Predicamos que Jesucristo es el Señor y Él es el Salvador. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Tú puedes ser salvo hoy en esta misma mañana. Sé salvo hoy porque hay un infierno. Hay un infierno. La Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Los que no andan bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, dijo Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de la vida, dijo Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién fuera de Cristo te puede salvar? ¿O crees lo que los hombres dicen, o crees lo que Cristo dice? ¿O crees lo que dice tu religión, o crees lo que Cristo dice? ¿O crees lo que dice tu criterio, o crees lo que dice Dios en su palabra? Y encontrarás la necesidad de caer rendido, arrepentido de tus pecados, en Cristo Jesús, derramando tu conciencia y tu arrepentimiento. Y Él te salvará. Venga a Cristo hoy. Solo Él le puede salvar del infierno, del castigo eterno, del lugar donde el gusano no muere, de la compañía de los demonios, de los tormentos sin fin, de la ira de Dios, del lago de fuego, de la maldición de Dios, de la oscuridad, de las tinieblas, de las prisiones de oscuridad, de la eterna perdición, de la muerte segunda, de la resurrección de condenación, de las tinieblas de afuera, del juicio eterno, del infierno de fuego, del lugar que no puede ser apagado, del fuego eterno, del infierno. Solo Cristo te puede librar del infierno. Amado hermano, si Cristo nos libró del infierno,
no debiéramos vivir en toda santa manera de conducirnos. Si Cristo nos libró del infierno, no debiéramos ser más agradecidos con Él. No debiéramos, hermanos, puesto que esperamos las moradas eternas, puesto que esperamos las mansiones celestiales, moradas eternas que Él ha preparado para nosotros, no debiéramos de vivir en gratitud y por esa gratitud servirle con ahínco y fervor. Pregunto yo, ¿es tiempo de nuestros egoísmos, de nuestros criterios? ¿Es tiempo de refugiarnos en nuestros caprichos y nuestros criterios infantiles? ¿Es tiempo de estarnos quejando de los demás cuando hay un infierno del cual hemos escapado y el cual tenemos que advertir y anunciar a la gente para que Cristo les pueda salvar? Hay un infierno. Con cuánta piedad y honestidad debiéramos de conducirnos el mensaje de salvación a nuestros seres amados, porque hay un infierno también para ellos. Con cuánta dedicación debiéramos de salir a testificar y ganar a las almas para Cristo, porque hay un infierno. Gloria al Señor y bendito sea su nombre, que día tras día cientos de personas en todo el mundo están confesando sus pecados y rindiéndose al Señor Jesucristo y escapan del infierno. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Salvo del infierno, salvo de la condenación. No importa lo que digan las otras religiones, hay un infierno. No importa lo que diga el hombre, hay un infierno. ¿Vives agradecido a Dios? ¿Vives presentándole a Dios pretextos para tu conducta espiritual? Así como hay un Dios, la Biblia dice, hay un infierno. Así como hay un Dios justo y santo, hay un castigo eterno y justo para aquellos que le rechazan. Hermano, ¿estás seguro que has escapado del infierno? ¿Estás seguro? ¿Tu espíritu recibe el testimonio del Espíritu de Dios de que eres hijo de Él? ¿Estás seguro 100% que has escapado del infierno? Dale gloria a Dios. Si no, escapa del infierno ahora mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Venga a Cristo hoy. Vamos a orar. Todos con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Señor, voy a entregar la invitación al dominio de tu Santo Espíritu. Salva las almas perdidas. Aquí hay hombres y mujeres que quizá no han entregado su vida a Cristo. Sálvalos hoy. Sálvalos. Oh Espíritu Santo, mueve sus corazones. Y también habemos hermanos aquí que no hemos vivido en la piedad que corresponde a personas que creen en el infierno. Que puede ser negativo la enseñanza del infierno según el criterio de los hombres, no nos importa, nos importa lo que Dios dice. Y si Dios dice que hay un infierno, lo aceptamos y lo estudiamos y acatamos las órdenes de Dios. Te ruego, Señor, que tomes en tus manos la invitación y hagas lo que tienes que hacer, en el nombre de Cristo. Todos orando con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. ¿Cuántos hay entre nosotros que dicen, yo quiero escapar del infierno? Hermano Cortés, ayúdenme a orar. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón para escapar del infierno. Yo no quiero morirme e irme al infierno. Por favor, hermano Cortés, ore por mí. Levante su mano. ¿Hay alguien así? Allí donde está, levanta su mano. Habrá alguien entre nosotros que dice, yo no soy salvo, yo no estoy seguro de que cuando me muera voy a ir al cielo. Yo creo, francamente, que yo estoy condenado. Venga, Cristo, venga. No le digo venga a mi iglesia, no le digo venga para que lo bautice, yo le digo venga para hablarle de Cristo y orar con usted en unos instantes. Hay alguien en esta mañana que dice en esta tarde, yo quiero ser salvo, hermano Cortés, ore por mí. Yo quiero escaparme del infierno, yo no quiero irme al infierno, por favor ore por mí. ¿Hay alguien así? Levante su mano. ¿Alguien? ¿Ninguna persona? ¿Está usted seguro que cuando muera va a ir al cielo? No rechace la invitación de Dios entonces. Si usted está seguro de ir al cielo, déle gloria al Señor, pero si no,
¿Qué espera para ser salvo? Usted puede morir hoy, y yo también. La muerte nos puede sorprender, y amigo, después de la muerte no hay esperanza. No la hay. No hay. El infierno espera a todo aquel que rechaza a Cristo. No le rechaces tú. Tú dices, yo lo acepto. Bueno, demuéstralo entonces. Ven y pídele que entre a tu corazón. Jesucristo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Habrá alguien más alguna persona aquí esta mañana que dice, por favor, hermano Cortés, ore por mí, yo quiero ser salvo del infierno? Le enseñaremos cómo usted puede orar y pedirle a Cristo que le salve. ¿Hay alguien así? Levante su mano. ¿Cuántos hermanos aquí dirán, hermano Cortés, yo quiero darle gracias a Dios porque escapé del infierno? Yo quiero ser agradecido. Yo quiero decirle al Señor, gracias Señor por haberme salvado. ¿Y quiere usted pedir por algún familiar suyo para que sea salvo del infierno? ¿Le quiere pedirle a Dios por alguien que le preocupa mucho a usted? ¿Quiere venir al altar y decirle al Señor, salva a mi amigo, mi amiga, mi vecino, mi pariente, mi hermano, mi tía, mi hijo, mi hija, que todavía no es salvo porque se va a morir algún día y se va a ir al infierno? Venga y ore al Señor en respuesta a este mensaje. Mientras el piano está tocando, por favor, si el mensaje le tocó su corazón, si hay algo a lo que usted tiene que responder en esta noche, en esta tarde, venga y enfréntese con la realidad de un infierno. Usen la plataforma para que todos alcancen, por favor. Usen la plataforma, hermana. Todo el lugarcito de la plataforma, por favor. Adelante, arriba, hermana. Arriba para que no pase. Está bien, está bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Quiere pasar al frente y decir, yo quiero que mis hijos sean salvos, pero no quieren entender. Mis padres, mis hermanos, mi esposa, mi esposo. Yo quiero vivir agradecido con Dios. ¿Quién más quiere pasar al frente? ¿Quién más? ¿Quién más? Hermano, ore por sus enemigos. Ore por sus enemigos también. Ore por aquellos que le hacen la vida difícil. Porque de no ser que un día se encuentren con Cristo, van a ser condenados en el infierno. Solo Cristo les puede cambiar. Si ya no hay lugar, quédese en el pasillo, en cualquier lugarcito allí. Amén, Dios le bendiga. Si no se puede arrollar, quédese de pie, está bien, hermana. ¿Quién más? ¿Quién más viene a postrarse delante de Dios? Yo no quiero ir al infierno, dirá usted. Habrá alguien en esta mañana, insisto, que no tiene seguridad de ir al cielo. Y dice, hermano Cortés, inclúyame en la oración, yo quiero ser salvo. Levante su mano de donde está. ¿Hay alguien así? Que dice, por fin, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. Ore por mí, hermano Cortés. Levante su mano. ¿Hay alguien así? Dios le bendiga, gracias. Gracias. ¿Por qué no pasa con él, hermano? O háblele allí mismito y allí oran, hermano Rosales. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice, yo quiero ser salvo en esta hora. Por favor, ore por mí. ¿Hay alguien en la mente de cada uno de nosotros? Se trata de uno, de dos o varias personas a los que queremos mucho y no quisiéramos que se fueran al infierno. Ayúdanos, Señor, para hacer lo que a nosotros nos toca. Les vamos a escribir una carta o hablarles por teléfono, o los vamos a visitar. Ayúdanos a hacerlo. Queremos pedirte, Señor, que nos concedas de alguna manera un contacto con ellos para hablarles de Cristo. Y si esto no fuera posible, por favor envía un siervo, una sierva tuya que les hable de tu amor. Y que ellos no rechacen. Por favor, prepara su corazón. Rompe, Señor, el corazón de piedra que tienen endurecido, para que sean salvos. Porque nosotros creemos que tu palabra enseña un infierno. Y qué triste sería que nosotros al volar al cielo no los encontrásemos allá. Qué triste, qué duro. Aquel ser que vivió con nosotros y puede tratarse aún del mismo que nos engendró o al que nosotros mismos engendramos. Y que se fuera al infierno sería una pena muy triste, muy dura. Padre, que no se vayan de este mundo sin haberte conocido, por amor de tu nombre. Y ayúdanos a dar testimonio en nuestras vidas, Señor, porque hay gente perdida, que perecen en el pecado y en el mundo, vez tras vez y día tras día, y no ven en nosotros un buen testimonio. Perdónanos y ayúdanos a vivir santamente delante de ti.
porque hay un testimonio que dar, puesto que hay un infierno. Te pido, Señor, que escuches el clamor de cada hermano, cada hermana aquí, pues tú sabes de quién se trata y de qué se trata su necesidad y petición concreta. Te ruego, Señor, por un joven que alzó su mano para recibir a Cristo en su corazón. Y mientras que el hermano le testifica de ti, que él pueda verdaderamente entregar su vida a Cristo y escapar para siempre del infierno. Porque Cristo lo hizo todo. Todo está preparado. Cristo consumó la salvación. Ayúdanos a presentar defensa de nuestra fe, donde quiera que sea, de lo que tú, Señor, en tu palabra nos enseñas. Gracias por escucharnos.